Pues de nuevo buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidos a la segunda charla del día de hoy de la 30 edición de las Jornadas del Cómic de Avilés. Como sabéis, es una actividad, unas jornadas en que intentamos tener representación de varias generaciones de cómics, de diferentes formas de hacer, diferentes estilos, diferentes géneros y de este lenguaje que nos interesa y nos apasiona a todos. Y este año contamos con los hermanos Fresno, que son una generación que son unos padres de cómic ya para el resto, porque unos dinosaurios. Sí, ya son unos dinosaurios. En algún sitio leí que eran la tercera generación de Bruguera. Sí. Yo no distingo muy bien las generaciones, porque claro, para mí las generaciones eran Ibáñez, Escobar, Raf, esta gente. Y yo pensé que los que veníais a continuación también erais de esa generación, pero va a ser que no. Entonces, ellos ya lo saben, a vosotros os contamos siempre que unos autores vienen por primera vez a este festival, pues lo que hacemos es pues un poco como antología de su vida, ¿no? Que nos cuenten qué hicieron, el principio y tal, y luego ya, como vendréis más veces, a partir de esta vez, pues hablaremos de lo último que os hayan publicado, de qué ha sucedido y tal. Entonces, lo mejor es, lo que vamos a hacer es preguntaros un poco, primero, ¿quién es Carlos, quién es Luis? Carlos soy yo. Y yo soy Luis, lógicamente. ¿Veis? Esto como va a ir muy bien. Y los dos sois los hermanos Fresnos Brothers, diríamos ahora. Sí. Bueno, los Fresnos. Oye, ¿es verdad que nacisteis en Soria? Porque todo el mundo se ubica en Valladolid. No, ¿Eso? vivimos en Valladolid, pero somos sorianos de nacimiento. ¿Y cómo fue acabar en Valladolid? ¿Cómic tiene que ver en eso? No tiene nada que ver. Son cosas familiares. Cuando éramos pequeños nos fuimos a Palma de Mallorca. Vivimos en Palma de Mallorca durante 10 o 11 años, o 12. Y según me contaron mis padres, nos fuimos a Mallorca porque yo tenía, además de un soplo aórtico, tenía fiebres reumáticas y el clima de Soria era muy malo. Y dijeron que tenía que buscar un sitio porque si no iba a enfermar del corazón y tenía que buscar un sitio con un clima, y entonces nos fuimos a Palma de Mallorca. Pues y pasado el tiempo ya decidimos volver a... Mallorca es probablemente la zona de España que más dibujantes por metro cuadrado tiene, así es que solo hubiera faltado que vosotros también estuvieseis allí y ya esto ya sería la repanocha, lo de Palma. No, también se dice de vosotros que empezasteis prontísimo a trabajar para Bruguera. Sí. Y yo no me lo creo, lo de uno tenía 14 años. Sí. Diablos y centellas, contadnos eso. Sí, bueno, pues... cuéntalo tú. Bueno, pues él se acuerda más porque, era más mayor y sabe mejor las cosas. Resulta que siempre, hablo por mí, que soy el mayor, porque él era muy pequeño. Entonces yo siempre me dio por dibujar y hacer historietas. Es más, el profesor de dibujo que teníamos cuando hacía ingreso para el bachillerato, le dijo a mi padre: este chico no hace falta que estudie, con el dibujo se va a ganar muy bien la vida. La verdad es que luego sí que fui buen estudiante, no fui como Benito Boniato. Fue un buen estudiante de bachillerato. Y bueno, llegó un momento determinado en que quisimos probar a ver qué pasaba con el dibujo. Y le mandamos simultáneamente, creo que fue en el año 71. 71, sí. En el año 71 le mandamos unas muestras de dibujo a Editorial Bruguera y a la Editorial Bruño, que editaba entonces la revista Vida y Luz de los hermanos de la Salle. Entonces el hermano Juan Blasco Cea le gustó y nos cogió para que hiciéramos historietas variadas, no un personaje determinado, historietas variadas. Empezamos en el año 50, en el número 50 de la revista, y durante 98 meses seguidos, descontados los del verano, hicimos una historieta para la revista Vida y Luz. Ostras, 98. 98 números, no. Sí.
38 meses, porque en verano no salía la revista, claro, porque era para alumnos, pues, y eso. Y a su vez le mandamos a Bruguera una propuesta de personaje. Entonces dirigía Bruguera al señor González, que era el alma mater no era don Francisco Bruguera, era el señor González, era el que dirigía. Era un señor, como digo yo, con cara de vinagre y de pocos amigos, pero la verdad es que... Nos dio una oportunidad. Entonces, si yo recuerdo, nos dio una oportunidad, empezamos a hacer un personaje que se llamaba Ataulfo Cartabón, que yo no hubiese publicado en la vida, pero no lo publicó. Y entonces fuimos ya un día, teníamos yo creo que 17 años, cogí a mi hermano que tenía 14 y nos fuimos para Barcelona. Entonces le llevamos una serie de dibujos. El señor González, él estaba en su mesa de despacho así alta, y a ti te ponían unas sillas bajitas y cosas así, sentado agachado un poco, viendo al omnipresente. Y entonces, con la propuesta de dibujos, el señor González, con un lapicero, decía, esto no. Esto aquí, por ejemplo, esto más grande. La cabeza es más grande, los pies más grandes. Y te hacía unos borradores. Nos lo arregló en un momento. Pero la verdad es que le estuve muy agradecido porque te dio una oportunidad y te pagaba encima. Oye, espera. Antes de continuar, bueno, para hacer cómic hay que hacer tebeos, hay que haber leído antes tebeos, porque tú no llegas una mañana y dices, voy a inventar la novela. No, tú has leído novelas y haces novelas. Bueno. ¿Cuáles eran vuestras referencias cuando dices, yo dibujaba desde pequeño, leías Bruguera? Entonces, ¿cuáles eran en ese momento la gente que admirabais o cómo era aquello? Bueno, yo tengo que decir que yo soy un ratón de biblioteca. Yo solo tengo libros y cómic. Y yo jamás me he gastado de la propina que te dan cuando eres niño para gastarte, para ir a comer el pirulé, tal, el regalé. Jamás me he gastado un duro en chucherías, todo en tebeos. Yo he tenido la colección entera del Capitán Trueno, del Jabato, del Cosaco Verde. ¿He tenido qué quiere decir? Pues que cuando nos trasladamos de Mallorca allí se quedó. No, yo leía Pumbi, que me gustaba mucho Pumbi. El señor Sanchís. Claro, era un fan. La edad leía Pumbi. Y luego otra cosa que leía muchísimo era Boixcar. Las hazañas de Boixcar. Que eso os marcaría, luego hablamos de eso también más adelante. Sí. Y leíamos el TVO. El TVO, sí. Con la familia Ulises. ¿Cuáles eran vuestras? Es decir, este es el que nos gusta. Siempre hay uno que nos dice... Nos gustaba mucho Tintín, nos gustaba mucho... ¿El qué os gustaba? Mucho. Tintín. Pero que es como lo contrario a la línea Bruguera, ¿no? Sí, pero era lo que nos gustaba. era lo que nos gustaba. Tintín, Uderzo, por supuesto. Uderzo, empezamos con Upapá, el piel roja, que se publicaba en mallorquín o en catalán, se llamaba Upapá, el piel roja, en la revista Cavalls Fort. O sea que... Sí, y luego en estilo realista, Harold Foster, claro, el príncipe valiente. Bueno, claro, a mí el que me gusta ahora Milton Caniff, pero bueno lo dejaré pasar. Vale. Sí. Como os gustaba el gay y lo hacíais Bruguera, pues permitidme que a mí me guste Milton Caniff y admire mucho también a Al Foster. Sí. Y bueno, y entonces... Claro, es crear un personaje, es decir, es crear un mundo, un universo ya donde se va a desarrollar. Sí. Tienes 17 años y tú tienes 14. Sí. Explicadnos esto, porque tened en cuenta que la edad media a la que uno... La media de edad a la que uno llega normalmente a enseñar las cosas en una editorial es un poquito mayor. Sí. Entonces, claro. ¿Cómo fue? Bueno, pasó y ya está. Pasó, no hay una razón. No hay una explicación. No hay una razón. O sea, creáis el personaje, que sí, el personaje es Ataulfo Cartabón. Antes del Triciano fue. Casi a la vez. Casi a la vez. Bueno, yo ya digo que yo siempre he leído muchísimo. Es más, ya digo que me compraba o tebeos o libros. La colección Historia Selección de Bruguera, pues sí. A lo mejor con 10 o 11 años me había leído todo Julio Verne, incluso me leí una Ilíada que... Hace falta valor. Sí, me la he leído. Y en aquellos momentos, por Ataulfo Cartabón, yo estaba leyendo la trilogía de Jean Artegui
Hombre. los pretorianos, los centuriones y los mercenarios, sobre la guerra de Corea, de Vietnam, de la Cochinchina y de Argelia. Y el personaje, los paracaidistas franceses. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un personaje que sea un paracaidista francés en la Cochinchina. Hicimos Diriciano Veterano, que no gustó mucho en Bruguera, salieron, no sé exactamente, porque no conservo ni uno solo de aquellos tebeos. Salieron, lo que pasa que luego sí tengo un dibujo de esa época, que salieron unas historietas, pero ya realizadas en Valladolid para el diario regional, para el suplemento dominical del diario. Que también estuvisteis publicando allí un tiempo, ¿no? Mucho tiempo. ¿Y cómo compaginabais todo? Trabajando 14 horas Vuestros al día. padres, teníais padres, además padres, por lo que decís, preocupados porque se van moviendo según las necesidades de sus hijos. Sí. ¿Esto cómo se hace? Es decir, tú tienes 14 años, te dirán, tu niño al instituto. ¿Qué haces haciendo ahí de mayor? ¿Cómo fue? ¿Entrabais tanto dinero que dirían, sigamos con...? Hombre, era... Pues no sé. Fue? Digo, es que sois muy especiales en el mundo del cómic, entonces... Pues no hay una razón especial. Era la vocación que tenías a hacer eso. Tú dijiste que eras buen estudiante, o sea que dedicabas un montón de horas al estudio. Durante mi bachillerato saqué 11 matrículas de honor. Yo hice siempre todo con beca porque saqué 11 matrículas de honor, o sea que no era un Benito Boneto. Bueno, tus padres te adoraban, eso no puede... Bueno. El hijo ideal. ¿Y tú seguías a tu hermano? Sí, claro. Bueno, él fue el que me dio el ejemplo para todas las cosas, el que compraba, el que me dirigía de alguna forma, lógicamente. Pues yo veía lo que hacía él y lo que compraba él y yo lo leía, todos leíamos. Pues, una cosa que no sé, mi ignorancia es notable, pero una cosa que siempre me ha hecho gracia y que hace mucha gracia fuera de España normalmente es que en Bruguera todos los personajes tenían una coletilla, que un ripio en realidad, que rimaba. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál era el de Ataúfo Cartabón? Porque es que no me lo sé. Sí, pues yo tampoco. No, en ese caso creo que no tuvo nada. No tuvo nada. Porque Benieto era estudiante de bachillerato. Claro. Pero hicimos también Paulino Pernales exportación de animales, que eran, digamos, como Atari. Sí, un señor que tenía un criado negro que se dedicaban a cazar gacelas, leopardos y cosas jirafas así, y para venderlas. De esos salieron muy pocos. Pero salieron unos cuantos. Y eso ya están mejor dibujados que Ataúfo Cartabón, bastante mejor. Y además tenéis como la tradición detrás, ¿no? De Morcillón y Babalí, que eran como... Sí, pero en ese sentido, pero... Perdonen los más jóvenes, Morcillón y Babalí eran unas historias... del tebeo. Del tebeo, del señor Benillán, que son todo un gozo. Probablemente hoy estarían canceladas todas ellas, pero eran, bueno, ya os podéis imaginar, rollo colonial, el negro tonto y el blanco más tonto todavía, y ahí los dos, y uno con una escopeta, lo cual ya empieza a aparecer, pero eran muy divertidas, hay que reconocerlo, ¿no? ¿Y cómo compagináis? Es que ¿cuántas páginas teníais que hacer? Porque eran los tebeos semanales. Sí. Estabais en el DDT, me parece. Sí, pero ahí solamente eran de una página. Una página a la semana. Sí, a la semana o de una de cada personaje o tres a la semana. Entonces era muy poca producción. Era muy poca producción. Bueno, una página, 2 era lo que producía un dibujante Hacendoso en España en los años 80 en serie, en dibujo realista. Nosotros cuando Benito Bonato producíamos muchísimo más. 12, 14 o 15 a la semana. Pero para llegar a Bonito todavía hay algunos pasos que hay que pasar, que nos tenéis que contar para que estemos al tanto. El dibujo, ¿quién hacía ¿quién hacía los guiones? Es decir, ¿quién pensaba la historia y quién...? Digo, porque siempre me han llamado la atención los dúos, como Dupuy Berberian o gente así que dibujan los dos, porque cuando uno escribe y uno dibuja, estilo Enrique Ventura y Miguel Ángel Nieto, está claro, uno escribe y otro dibuja. Pero cuando los dos hacen las dos cosas, ¿cómo os poníais de acuerdo? Contadnos un poco, ¿cómo venía la idea? Pues el guión no lo hacía ninguno, se le ocurría la idea a uno, la plasmaba, la ponía en un borrador, hacía un boceto rápido de la historia
y nos la corregíamos uno al otro. Oye, mira, esto está aquí bien, no, lo vamos a cambiar, vamos a hacer esto. Vamos a añadir una viñeta más o cambiamos esto y acaba así, o sea... Eso para el estilo humorístico, pero para el estilo realista, que también hicimos estilo realista, normalmente el guión había que basarse en historia. En historia real. Entonces eso ya me encargaba yo. Porque luego hablamos un poco de las cosas históricas, si te parece, que habéis hecho y la ilustración y esto. Pero Bruguera es media historia del cómic español, entonces tenemos que hablar un poquito ahí de... Sí. Bueno, crecéis un poco y ¿qué hacéis? ¿Seguís en Valladolid? ¿Os vais a Barcelona? No. Siempre en Valladolid. Siempre en Valladolid. ¿Y mandabais por correo? Por correo, con una carpeta de esas con goma. O un canuto. O un paquete. Cuando eran muy grandes las portadas, se hacía un rollo. Canuto. Y que Correos de España funcionase, No, porque uno que se perdiese... No se perdió nunca. Funcionaba. No se ha perdido nunca. Certificado. Correo certificado, claro. Digo, aquí hay uno que está esperando una maleta desde hace 2 años. No es broma. Y a otro le llegaron las páginas 12 años después. Ah, está bien. 12 años después. No, a nosotros no nos ha pasado nunca no, nada no de es eso. broma. Nunca nada. Ya le habían devuelto el dinero de las que compró, se las mandaron, las pagó y cuando le llegaron habían pasado 12 años. Está bien, solera, ¿no? Y creo que era UPS, supongo, una negada MRV, algo, un desastre de estos. ¿Cuál? Correos. Pues mira, y es el protagonista de 12 años esperando. Para que veáis, que a vosotros llegaron siempre. No nos ha pasado, no nos ha pasado, Sí, no desapareció nunca. ¿Y cómo hay? Pues entonces, mira, lo que pasa es que uno es un poco petulante, presuntuoso. En aquellos años Bruguera nos pagaba a 600 pesetas la página. Y eso era mucho. Hombre, imagínate en el año 70 y tantos. Pues sí. Y a mí me parecía poco. Me parecía que para lo buenos que somos nosotros, pagarnos esto no puede ser. Y entonces nos fuimos a una agencia literaria que era Bardonart. Bardonart, claro. Sí, de Jordi Macavich. Sí. Que yo con ese apellido creí que era escocés y era de Sabadell. Y entonces le llevamos el dibujo, lo mira y dice, así que te pagas su Bruguera. Pues está bien pagado, ¿eh? Y nos dio un baño de humildad que dijo, te voy a dar un consejo, si lo quieres lo coges y si no, ahora ya tú. Dice, tú hazlo siempre lo mejor que sepas, te paguen lo que te paguen, porque al final será recompensado. Entonces nosotros, pagara lo que nos pagaron, siempre nos esforzábamos en hacerlo lo mejor que podíamos. Y a partir de ahí entonces, ya es que no buscábamos trabajo, nos venían a buscar a nosotros. Porque hemos hecho infinidad de cosas. Desde con Santillana, que no hemos buscado nosotros, nos encargaron la ilustración de los libros de lengua en gallego, todas las ilustraciones, por ejemplo. Sí, que no tiene que ver nada con... Bueno, no tiene que ver con cómic. Sí, porque tenían ilustraciones, dibujos tipo cómic. Tipo cómic. Pero no era un cómic. A ver si los niños leían de una vez, aunque fuera de texto. Sí, o por ejemplo, Mermeladas Helios, que nos encargó hacer una colección de cromos y álbumes para regalar en los picos de frutas. Iban regalando un come sobre y cosas así. Mermeladas Helios, que es de Valladolid. Está la fábrica. No lo sabía. Sí. Pues sí. De eso sí que he comido, pero la que más me gusta es otra. Y luego el diario regional, pues hicimos... Es verdad que estuvisteis en... El diario regional haciendo chiste diario político todos los días. Político, bueno, de actualidad. Sí. Todo, a diario, ¿eh? A la vez que hacíamos las historietas, un chiste y la tontería que se nos ocurriera, que a veces... Y estabais en Bruguera ya también. Sí, ¿no? sí. ¿Y cuándo vivíais? Bueno, pues eso, es buena pregunta. Porque de 12 a 14 horas casi se trabajaba. Y trabajamos también para la revista Rombo de Fasa Renault. Sí, eso fue después, ¿no? Un poco más tarde. Sí, y eso me llama la atención porque... los únicos que tal sois vosotros y Moebius, que trabajó para Citroën.
para una marca francesa de coche. Está A bien, ver, ¿Y eso cómo fue, lo de acabar en la Fasa Renault? Pues relación con uno que era el director de la revista Rombo, que tuvimos relación con él no me acuerdo ahora tampoco muy bien, pero bueno. Sí, él nos llamó porque quería que le hiciéramos, él a la vez que Rombo dirigía el suplemento dominical de... Ahí está. Dirigía el suplemento dominical del norte de Castilla. Y entonces, bueno, nos encargó y dice, bueno, y luego a su vez el jefe, el departamento de formación, nos cargó una cantidad de diapositivas en forma de cómic para proyectarlas nosotros hacemos dibujos y diapositivas para la formación del personal de FASA también. Genial, como Will Eisner hacía, pero sí. él para el ejército americano, y que pusieran bien las bombas en Vietnam y saltasen los del Vietcong por los aires. Con lo cual habéis hecho como Moebius y como Will Eisner, es que sois todo. Aquí se puede ver unos dibujos de la vida de Luis Renault, y desde que fabricó el primer coche en el jardín de su casa, bueno, todas las cosas. De todo eso nos dieron información en la revista. En Renault nos botaron un montón de libros y fotografías y tú te las apañas. ¿La rotulación era vuestra? Sí. Porque en este es caso, una rotulación guapísima. En este caso sí. En este caso sí. Y luego estaba buscando... Lo de Bruguera no, eso está horrible. ¿Y cuántas, ya en la etapa de Bruguera, en que ya estáis asentados y tal, el trabajo, ¿cuánto trabajo teníais cada semana? ¿Cuánto teníais que entregar? Pues depende, había extras en los especiales de Zipizape que decían especial dedicado a rateros, por ejemplo. Y había que meterse en una historieta de rateros o de granujas o lo que sea. O de la piscina o de la playa o de deportes. Te daban el tema. Y nada más, tú apáñate. ¿Os comunicabais por teléfono? Sí, por teléfono. Con Mercedes Blanco, sobre todo, que era la directora. ¿Y ya Rafa González no estaba? No, ya estaba Ana María Palé. Como director, Ana María Palé Piferrer. ¿Y en qué momento ya el señor González o la Palé dejó de haceros así en las páginas? Ya no. Con Bruguera, lo de Bruguera es lo de Benito Boniato, que sabe cómo nació. Sí, ¿cómo nació? Nació pues muy sencillo. Como no encajaban no porque no le poníamos, yo creo que el alma que le pusimos a Benito Boniato a los otros personajes de Bruguera. No. Entonces recuerdo que uno de Vida y Luz era un estudiante, un chico que iba al colegio, era un estudiante de bachillerato y en un colegio de La Salle, que estaban dibujados los hermanos de La Salle con la sotana y el babero y todo eso. Y entonces, una historieta larga, dije yo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a proponer a Bruguera un personaje que estudia bachillerato, un estudiante. Lo de bachillerato lo añadimos después, porque no queríamos que fuese un niño escolar, sino un adolescente. Un joven, sí. Un adolescente. Entonces copiamos algunas de las escenas del personaje de Vida y Luz, cambiando el personaje, que allí era moreno y tenía flequillo así, y este otro ya le pusimos un pelo así para arriba como si tuviese mucha electricidad. Y las copiamos con las características y personalidad del personaje que pretendíamos. Es un estudiante que le aburría la clase, porque las matemáticas, dice, sí, vaya. La moto, que le gustaba la moto, el deporte, etc. Y lo mandamos. Estaba todavía el señor González. Le gustó y nos encargaron historietas de una página. Que se publicaron sin color ni nada, se publicaban en bitono. Sí. ¿Y el bitono quién se lo daba? Talleres. Nosotros no tenemos ni idea. Estas preguntas son porque si no quedará memoria. Habrá un día que no se sepa. Yo creo que eran talleres. Sí, nosotros no hacíamos nada. No hacíamos nada. Y entonces eran cinco tiras de cinco tiras que no te permitían desarrollar el dibujo que a nosotros nos ha gustado, que el paisaje sea reconocible. Y los fondos y las perspectivas y los vehículos. Los vehículos, si yo dibujo un R12, que sea un R12, y si fue un Ford Fiesta, que sea un Ford Fiesta. Y 600 de la época, el 600 se le veía perfectamente. Y entonces ahí
fueron ellos mismos los que dijeron, no, ahora hace una de dos páginas, luego de 4, y luego ya fueron subiendo a 8 páginas, y luego ya una de 44. Que fueron son los soles. Fueron ellos. Fueron ellos, Y tenéis, quiero decir, con la historia y el tiempo, pues ya se sabe qué fue de cada cosa, pero en ese momento había algún tipo de feedback, diríamos, de respuesta, ¿sabíais cómo estaban respondiendo los lectores, qué estaban pensando? Sí, algo, sí, porque llegaba algo, Mercedes Blanco nos dijo una vez, dice, entonces había la feria del libro, la feria del juguete de Valencia, y entonces daban el halo de oro, el halo de plata y el halo de bronce sería, no me acuerdo, a el mejor cantante, a la mejor película o al mejor actor, no sé qué, y a la historieta que más gustaba. Y un año ganó el halo de plata Benito Boniato, por votación popular, supongo que sería, no lo sé. Y es entonces cuando empezó a aumentar el número de páginas de Benito. Nos pedían más. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis haciendo? ¿Lo recordáis? Del 77 hasta el 85, 86. ¿Y las páginas que os pedían por semana, cuántas? Porque claro, o ya os publicaban en libros, ¿no? Había extraordinarios y tal. Y portadas, y póster. Entonces, ¿Y cuánto trabajo hacíais a la semana para Bruguera? Más o menos, una media, ¿cuál sería? Pues bastante. Bastante, pero puede ser que 10, 12, 14 páginas. No, pues ya estaba viendo ya como mangakas ahí, vamos encima haciendo, porque 12 páginas a la semana son un mogollón, porque bueno, claro, luego están las del realismo, claro, también estabais haciendo guerras por aquí y por allá, y luego estaban los de los coches estos del señor Renault Renault y póster para Renault, póster para Renault, pero tamaño con vehículos Renault de principios del siglo, del 4.4, de principios del siglo, del R18 incluso, de muchas cosas. Eso es muy difíciles de dibujar porque eran muy a mí los vehículos se me han dado bien. Eso ayuda mucho. Y el paisaje. O sea, quiero decir, en Benito Boniato se puede reconocer, el que lo conozca, el castillo de Simancas, el castillo de Torrelobatón, la plaza mayor de algunos pueblos de Valladolid, la iglesia de Santa María de la Antigua, etcétera. Están de fondo ahí, el que lo conozca lo ha visto. Oye, contrastos, antes estaba viendo que había una portada de Astrosnik. Contadnos cómo fue esto, porque por lo visto era una cosa alemana de juguetes. Y ahí, ¿cómo llegáis? Bueno, ¿Cómo os llegan ellos? Vamos. Bueno, pues lo primero de todo esto, había una fábrica en Alemania que se llamaba Bühlen Figuren que fabricaba pitufos. Fabricaban millones de pitufos. Y en aquel momento perdieron los derechos o algo. No, tampoco estamos nosotros tan enterados. Y entonces quisieron crear otros personajes y llamaron a Bruguera, se pusieron en contacto con Bruguera y les encargaron pues una serie de cómics, de tebeos, de libros. Bueno, aquí tengo unos muñecos, tengo aquí algunos. Esto es la primera vez que nos pasa, que tenemos ya la parafernalia incluida. O sea, bien por vosotros, vamos a ver los muñecos. Bueno, pues yo ya era un poco mayor a esas alturas, tardaría unos años en volver a las figuritas. Este es el malo de los Astronics. Hostia, qué guapo es. Está muy bien hecho. ¿Eran alemanes o ya los...? Este es el bueno de los Astronics. Ostras. Esta es esto nos mandaron... Esta es la pitufina del... Sí, la pitufina de los Astronics. Este es un Astronix normal. Había muchos. Tenía teléfono móvil ya. Sí, estaba muy adelantado. Quisieron que el personaje que ellos querían fabricar, la gente les gustara y lo pidiera. Lo diseñaron ellos el personaje. Sí. Y os mandaron... Nos mandaron la colección de todos los bichos y las naves espaciales y todo. Y ellos tenían ya libro de diseño, No. Fuisteis vosotros. Ellos llamaron a Bruguera y Bruguera se encargó a Jaume Rivera, un guionista de Bruguera, que hiciera guiones y a nosotros los dibujos. Y por esto quería preguntaros, Jaume Rivera, ¿lo conocisteis o era por personalmente teléfono? Nunca. Esto siempre nos llama, y la gente, a los lectores le llama la atención, ¿no? Que dibujantes y guionistas que han hecho una obra juntas, que han firmado los dos,
Esto en la generación de los 80 lo que más llamaba la atención es cuando conocimos a Mazzucchelli y le preguntamos por Frank Miller y dijo, no lo he visto en mi vida. Pues es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, como muy... No sé si es alto, bajo, rubio o moreno. No sé. No tenemos ni idea. ¿Y cómo eran los guiones? ¿Estándar de Bruguera? Sí, escritos a máquina. Bueno, época. Sí, bueno, eso ya como la maldición de la máquina de escribir. Era Sí, una Olivetti, me imagino, que es lo que había entonces. Y él nos describía viñeta por viñeta, página 1, viñeta primera, se ve esto, viñeta, lo describía con los bocadillos. Y bocadillo 1, bocadillo 2 o bocadillo 3. Estándar, vamos. Sí. ¿Y vosotros ahí teníais libertad para ver un poco? Podíamos poner viñetas que ocuparan 2 tiras, si queríamos una más grande o más pequeña, bueno, a libertad total. Sí, ya la dictadura de las 5 tiras había... No, gracias a Dios no. Eran 4 y ya hace mucho tiempo que trabajamos con las 4. 4. Sí. Y yo vuelvo a la cosa, es un montón de trabajo. ¿Tenéis ayudantes o algo? No, nunca. La verdad es que estáis trabajando todo el tiempo. Éramos un equipo que funcionaba muy bien. Modestia aparte. Oye, contadnos un poco más de las partes que sean menos conocidas, que a lo mejor hicisteis para afuera. ¿No volvisteis has contado que fuisteis a Bardon Art? Sí, no. Bueno, la verdad es que sí, nos encargó 2 historietas de tipo, algunas tipo hazañas bélicas, pero... ¿Y los hicisteis? Sí, los cobramos, pero nunca los hemos visto. Bueno, eso le pasaba a casi todos, igual lo publicaban en Suecia y nunca más. Y nunca más se supo. Pero bueno, no nos volvió a encargar, y que tampoco podíamos con Bruguera y todo lo que teníamos. Por ejemplo, ya dije, cuando ya Bruguera era tan fuerte, le dijimos a Vida y Luz, pues hasta aquí hemos llegado, ya no podemos. No más. ¿Y dejasteis? Sí, lo dejamos, pero bueno, circunstancias mandan. Sí, no, claro. Pero sobre esto volveremos un poco más porque, bueno, esto me hace otra pregunta profesional que no tenía yo pensada, y es cuando habéis dicho lo de que nos encargaron 2 historias, las hicimos, las cobramos y nunca más supimos de ellas. Eran 2 cosas. Una, los originales, dos en la época, 2 reivindicaciones de los autores de cómic, que me devuelvan el original, una, y otro, tener derechos de autor sobre los derechos o regalías que dirían por los derechos de autor, pese a lo que muchos creen, no se inventaron para darle dinero a los autores, se inventaron para quitárselo. Porque los derechos de autor significan que ha pasado un tiempo, es de toda la humanidad. Si tú te compras 100 metros de tierra, dentro de 20 generaciones tus hijos, tus descendientes serán propietarios de los 100 metros de tierra. Si tú escribes un bestseller como de Stephen King, dentro de 75 años será de todo Dios menos de tus descendientes. Entonces, igual es mejor que te compres 100 metros de tierra. Pero digo... ¿los derechos de autor son vuestros? ¿Cómo fue eso? ¿Os devolvieron los originales? No, los originales no se sabe ni hay una leyenda que dicen que cuando Bruguera entró ya en bancarrota, que entró en bancarrota por varias razones. La primera, renovó el parque de impresión que había en Mora. Porque era una imprenta original. Tenía tenía la imprenta para ellos mismos. Lo imprimían ellos. Lo imprimían ellos. Con sus máquinas. Con sus máquinas. Tenían, no sé qué máquinas tenían, pero compraron luego las Conenbauer. Unas máquinas sí, estupendas. Y solo se les ocurrió pedir el crédito en dólares. Gran idea. Pegó una suspensión una bajada se devaluó la peseta y rápido. Segundo, fue un fracaso en Hispanoamérica. Tenía la delegación de Argentina, de Buenos Aires, de Bogotá, de México, y aquí no llegaba el dinero. Y el que estaba como director, yo no sé cómo, que muchas veces Ibáñez lo dibujaba vestido con un traje de bisón y con una corona de laurel, que era el director financiero, que era un señor que era el número 1 había sido por la Universidad de Barcelona
número 1 de económicas. No se le ocurre más que decir que no funciona la colección Historia y Selección que se vendía, es decir, esta la suprimimos. y así fueron las cosas. Seguro que acabó en el FMI, porque sería lo normal. Y así fue. Y entonces Bruguera empezó a no pagar. A nosotros nos dejó a deber ¿Dinero? 4 millones de la época. ¡Wow! Mucho dinero. Mucho, de derecho de autor, claro. De los soleres y los superhumores. Que es verdad, cuando eso... ¿Cómo sentíais ya cuando...? Es decir, porque el problema de publicar en revistas es que, aunque son personajes populares, y el problema es que no tienes algo como tuyo que enseñar, es decir, la magia del libro. Cuando eso ya llega, con la Solé primero y tal, ¿cómo, qué sentimiento...? Bueno, o sea, ¿estabais esperando que saliese vuestro Leo, vuestro tomo? Ahí? Bueno, tampoco tengo una especial emoción, pero bueno, me gustaba mucho. Te agrada. Y, reconocido por la propia Ana María, se hacían 140.000 ejemplares de cada Olé. ¡Ostras! Son muchos. Y entonces llegó un momento que nos debieron 4 millones de pesetas. Pero nosotros teníamos una librería. Y eso también tenemos que hablar, los volvisteis libreros, editores... Sí, no, ya la teníamos también. El Emporio, ya estabais el Emporio Armani, el Emporio Fresno. Y entonces dijimos, bueno, vino a visitarnos Luis Rojo, que era el delegado de Bruguera en Castilla y León. Dice, pues os debemos este dinero, pero a ver, si os parece, os pagamos en mercancía. Digo, bueno, 4 millones en tomos de esos... El libro, digo, pero bueno, más vale esto que nada. Digo, venga, mándame. Hice un pedido de olés, superhumores, de personajes, de todo lo que se me ocurriera. Y dice, bueno, vale, ya te lo mandaré. Mientras tanto, Bruguera pasó a ser del grupo Z. Y jamás llegaron los libros. Pero había venido antes diciendo, bueno, fírmame esto de que aceptas los libros a cambio de la deuda. Nunca llegaron los libros, pero sí llegó un certificado de redenciones para Hacienda diciendo que habíamos cobrado 4 millones de euros. Con lo que aquel año la declaración de la renta no se declaró, porque solo faltaba declarar lo que no habías cobrado, pero estuviste 5 años temblando que te viniera una inspección. Y no vino. No vino, gracias a Dios. Menos mal, porque era un pastizal. Sobre todo que el inspector de Hacienda entendiera lo que le estabais contando. A ver, estos tipos, vamos, a mí o le damos una subvención para que no hagan nada más, porque o qué, ¿no? Sí, al inspector hubiese importado 3 pepinos, ellos tienen un papel diciendo que lo hemos firmado. Claro, y no hubo manera de reclamar eso. Nada, no daba señales de vida entonces. Nunca más, porque toda la historia de... Bueno, salió que Ana María Palé fue una agencia literaria. Sí. Y entonces creó una revista que se llamaba Guay. Guay, sí. Pues Guay. Que estaba Ibáñez. Bueno, él llevaba Ibáñez era el que puso el dinero para eso. Vamos, tenemos entendido, tampoco... Estamos entendidos. Y entonces, bueno... Tenía un personaje que se llamaba Chicha, Tato y Clodoveo, de profesión sin empleo. Sí, y Ana María dice, bueno, proponerme algo. Y le propusimos una serie de un personaje era un personaje mezcla entre estilo realista y estilo humorístico. Era, digamos, yo qué sé, como Yokozuna, un personaje que ni es humorístico ni es serio. O Natacha. Aventura humorística. Sí. Aventura humorística, sí. Le mandamos las muestras, esas ya coloreadas por nosotros, no quería yo la relación de colores de Bruguera, que eran un desastre. Y bueno, allí estuvimos esperando, bueno, oye, a Ana María, que no Ana María tenía muy buena relación con ella y vino a vernos a Valladolid y todo. Ella, sí, a firmar el contrato con los vino ella. O sea, que estábamos muy considerados por ella. Pero ella dijo, pues lo siento, chico, pero no podéis, porque os han vetado. Ahí. Dice, no podéis. ¿Quién os vetó?
que pudiera votar. Pensemos lo peor. Porque yo tengo un cartel que puso Ana María Palé, la tengo, donde anuncia la salida de Guay y pone Raf, Ibáñez, no sé qué, los hermanos Fresnos, creadores de Benito Bonato, con un personaje determinado que habíamos creado. Ese es el cartel del lanzamiento, pero Lucas no lo cargó. Oye, y antes de que Vicente igual me mate, Bermudillo y el genio del Atillo. Eso no es nuestro ni por Pero igual. ¿hicisteis cosas? No, nada. Nada. Nada de nada. Porque yo he leído en algunos sitios Sí, que somos los lo autores. continuasteis o que tuvisteis que arreglarlo, tal. Y como eso en el cómic es muy habitual, quiero decir, no sé, Jacob hacía Flash Gordon mientras Flash Gordon estaba, No sé quién tuvo esa idea, pero en la vida. Bueno, pues ya está aclarado, Vicente, que no lo hicieron. Nada. Nos quedan 5 minutos, ¿no? 5. Si hay una pregunta inteligente, no una expresión de vuestras opiniones que no nos interesan o que son muy importantes, alguien... Sí, ya. ¿Y ya en el estilo más realista, Sí. la historia bélica que os interesa, Sí. Valladolid, ese tipo de historias las que... Bueno, es que la variedad de... Bueno, nosotros somos polifacéticos. Lo mismo hacemos estilo realista que humorístico que caricaturas, ¿eh? Nosotros hicimos una exposición de caricaturas en Valladolid. Con personajes de Valladolid. Con personajes de Valladolid. Concha Velasco... El alcalde de entonces, que era Bolaños, Delibes, etcétera. Delibes. Una exposición que hicimos y sobre todo los industriales de Valladolid, porque nos interesaba que lo compraron. que lo compraran. El alcalde no te lo iba a comprar nunca, pero los demás... Se la compraron, sí. Su ego se veía reflejado y dijeron, pues la compramos y la verdad es que funcionó. Sí. Hombre, también aparte de eso quiero tener una ilustración de los hermanos Fresnos y ya si soy yo el prota, tampoco hay que ir con el ego. Bueno, y tal. Concha Velasco no la compró, ¿eh? Y también vuestra editorial ha hecho cosas de historia militar, un montón de cosas. Sí, vamos a ver. Yo solo he visto por interés personal lo de los Phantom. Porque a mí me tocó la mili frente a los Phantom, justo todas las putas tardes. No existe peor cosa en el mundo que un cacharro de aquellos despegando. Era el ruido más infernal que os podéis imaginar. Lo odiábamos los pilotos, que eran unos cabrones. Procuraban despegar a la hora de la siesta y os puedo asegurar que su puta... digo, nada, no hay niños, no, fue su puta madre. Entonces, el Phantom, pues, pero quieras que no, es el único avión que he visto de esos de cerca. Sí. Y estaba muy bien. ¿Cómo es esto rápido de pues de la historia? Muy rápido. Yo quería haber sido piloto y por notas las tenía. Menos mal, porque si no hubiera sido uno de los que no me dejaba dormir. Pero, como ya he dicho, yo tengo un soplo aórtico de nacimiento y la enfermedad, y entonces Ya no. Y entonces me volqué hacia la otra cosa que es mi frustración por poder volar. Me empezó a interesar por la historia de la aviación. Y entonces, modestia aparte, soy un experto en aviación hasta la guerra de Vietnam. A partir de ahí ya no me interesa, porque ya son otra cosa. Avellán era el otro que hacía muchas ilustraciones. Sí, ilustraciones. Yo lo recuerdo de la revista Trinca. Trinca decía Avellán Vázquez. Avellán. En Trinca publicamos también... ¿Sí? ¿Cuál? Que eso no me acuerdo. Sí, pues era Yo un sí peso, era era un lector de peso, Trinca. Un personaje mezcla... un poco de un mundo distópico. Sí, como un hombre de piedra y un... Después de la... Pero bueno, fue una cosa muy breve. Hicimos dos números. No me acuerdo cómo se llamaba. De tantas cosas. Yo sí que era lector de... Pero claro, ya en esa época de adolescencia lo que te molaba era Esteban Maroto y Palacios y todo aquello. Palacios, sí. Palacios, Maroto. Sí. También hicimos la vida del Cid en cómic. Desde su nacimiento hasta la jura de Santa Gatea. Que ahí no llegó Palacios. No llegó en Coimbra. Yo me quedé en la jura de Santa Gadea. Bueno, y avanzaste más. Bueno, pues me temo que es la hora, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Joder, ahora se ha ido por no decirme qué hora Son es. 1:30 ya, Ángel. ¿Son 1:30? Sí, son 1:30 ahora. Bueno, pues a rajatabla, coleguis.
Pues muchísimas gracias por haber venido a los dos. Yo creo que ahora, como digo, ahora somos dibujantes de nuevo también. De parte de los pitufos,